Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a restar polinomios. Y para la resta de polinomios los pasos son los siguientes. Primero aplicamos la propiedad distributiva y segundo combinamos los términos semejantes. Si nos fijamos, los pasos son exactamente los mismos de la suma. Claro que aquí vamos a tener una pequeña diferencia, ya que en la resta tenemos un menos en la mitad de los dos polinomios y eso va a ser una gran diferencia. Entonces vamos a observar los ejemplos del día de hoy. Instrucciones: reste y escriba el resultado en forma estándar. Una vez más vamos a estar escribiendo el resultado en forma estándar. Ejemplo número 1. Tenemos aquí una resta de estos dos polinomios. Igual que la suma, lo primero que hacemos es la propiedad distributiva para retirar los paréntesis. Entonces, recuerde aquí que enfrente del primer polinomio tenemos un positivo 1, que lo voy a escribir nada más por ahora para recordarnos que ahí hay un positivo 1. Y también acá enfrente de este polinomio hay un 1, solo que en este caso es negativo. Y empezamos a usar la propiedad distributiva 1 por 4x al cuadrado, 1 por positivo 2x y 1 por negativo 3. Es muy importante también recordar que este es un positivo 1. Y el 4 también es positivo. Acá el 3x al cuadrado también es positivo porque no está el signo escrito y sabemos que es positivo. Entonces empezamos con la distribución. Positivo 1 por positivo 4x. Eso le da positivo 4x al cuadrado. Porque sabemos que multiplicar por 1, por positivo 1, no cambia en nada. Y además de eso estamos tomando en cuenta los signos. Positivo por positivo te da el resultado positivo. Siguiente, positivo 1 por positivo 2x. De igual forma, positivo por positivo, la respuesta me da positivo 2x, porque multiplicar por 1 no cambia en nada a estos términos dentro del polinomio, dentro de los paréntesis. Y luego positivo 1 por negativo 3, eso también nos deja exactamente igual al negativo 3, porque positivo por negativo es negativo y 1 por 3 es 3. Acá en la siguiente parte, sin embargo, tenemos un negativo 1, no es positivo 1, es un negativo 1 y eso al multiplicar con los términos que están adentro del paréntesis va a cambiar cada uno de estos signos. Este positivo se va a hacer negativo, este positivo también se va a convertir en negativo y este negativo se va a convertir en positivo porque ese es el efecto de multiplicar por negativo 1. Negativo por positivo, eso me da negativo. Los números se quedan igual porque es 1 por 3, 3, con su variable por supuesto. Entonces es 3x al cuadrado, pero el signo se ha cambiado de positivo a negativo. Esa fue la primera distribución. La segunda es negativo 1 por positivo 5x y negativo por positivo nos da negativo 5x. Y luego tenemos
negativo 1 por negativo 3, en este caso negativo por negativo nos daría positivo, y 1 por 3, 3. Entonces miramos aquí el efecto de multiplicar por un signo negativo. Cambian los signos de positivo a negativo, de positivo a negativo, de negativo a positivo. Lo que aquí estamos haciendo realmente es usando la propiedad, o más bien las reglas de la multiplicación y la división para números con signos positivos y negativos, porque cuando usamos la propiedad distributiva lo que hacemos es multiplicar. Entonces habíamos aprendido anteriormente que para multiplicar o dividir las reglas son los siguientes: multiplicados 2 positivos, el resultado te da positivo; multiplicado 2 negativos, el resultado también te da positivo; multiplicado un positivo y un negativo, el resultado es negativo; y cuando multiplicamos un negativo y un positivo, el resultado es negativo, llegando a la conclusión de que cuando multiplicamos los signos que son iguales, el resultado es positivo, y si los signos son diferentes, el resultado es negativo. Y eso es lo que miramos aquí: positivo por negativo, negativo. Negativo por positivo, negativo, y negativo por negativo, positivo. Igual forma acá, positivo por positivo, positivo, positivo por otro positivo es positivo, y positivo por negativo, negativo. O simplemente podemos decir que al multiplicar por 1 positivo, todos los términos se quedan igual. Al multiplicar por negativo 1, todos los términos cambian de signo. Esa es la propiedad distributiva. Y ahora el siguiente paso es combinar los términos que son semejantes, el cuadrado con el cuadrado, el lineal con el exponente 1 con el otro que tiene exponente 1, y por último la constante con la constante. Y cuando combinamos los términos que tienen x al cuadrado, tenemos 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Entonces es 4 menos 3, eso me da 1 x al cuadrado. Recuerde que este 1, el coeficiente, no necesariamente tiene que escribirlo, la respuesta debería ser nada más x al cuadrado. Ahora cuando combinamos los que tienen exponente 1, tenemos más 2 menos 5, y más 2 menos 5 me da negativo 3 con la variable x, porque más 2 menos 5 me da negativo 3, porque los signos son diferentes. Así que restamos los números y llevamos el signo del número con el valor absoluto mayor a la respuesta. Y por último tenemos menos 3 más 3. Son el mismo número, pero los signos son diferentes. Eso quiere decir que son inversos de la suma, y esos dos inversos de la suma cuando se combinan te da 0. Entonces no nos queda nada de ellos para la respuesta. En otras palabras, estos nada más se cancelan a 0, desaparecen. Recuerde que solamente se cancelan cuando el número es el mismo y los signos son diferentes. Cuando los números son diferentes, tiene que hacer la operación, no se cancelan ellos. Continuamos al ejemplo número 2. Aquí tenemos b al cuadrado menos 9, y eso lo vamos a restar con el polinomio 6b menos 5b al cuadrado más 2. Entonces, de la misma forma que hicimos el primero, aplicamos la propiedad distributiva con positivo 1 al primer polinomio para retirar los paréntesis, y al segundo polinomio
aplicamos la propiedad distributiva con lo que está aquí afuera del paréntesis, que es negativo 1, para retirar los paréntesis. Empezamos entonces 1 por b al cuadrado, eso me da b al cuadrado, positivo 1 por negativo 9, eso me da menos 9, más por más me da positivo, más por menos me da menos, o mirándolo de otra forma, como estamos multiplicando por positivo 1, estos términos se quedan exactamente igual. En la segunda parte multiplicamos por negativo 1 y eso va a hacer que cambie los signos que tenemos aquí adentro, que este es positivo 6b, se va a cambiar a negativo, este negativo va a cambiar a positivo y este positivo va a cambiar a negativo, porque negativo 1 por positivo 6b me da negativo 6b, negativo 1 por negativo 5b al cuadrado, eso me da más 5b al cuadrado, y negativo 1 por positivo 2, eso me da menos 2, porque negativo por positivo es negativo, negativo por negativo es positivo, y negativo por positivo es negativo. Y por último combinamos los términos que son semejantes, cuadrado con cuadrado, lineal, aquellos que tienen el exponente 1, que no existe otro con exponente 1 aquí, se va a quedar este solo para la respuesta, y negativo 9 con negativo 2, que son los términos constantes. Y vamos a empezar igual que en el ejemplo 1 con el exponente más alto, porque lo que queremos es dejar a la respuesta en forma estándar. Entonces, con el exponente más grande, b al cuadrado más 5b al cuadrado. Recuerden que el coeficiente aquí es 1, entonces lo que realmente tenemos es 1b al cuadrado más 5b al cuadrado. 1 más 5 es 6, 6b al cuadrado ahora con el exponente 1, que es este y no tiene otro con que combinarse, entonces se queda negativo 6b en la respuesta. Y por último combinamos aquí las constantes, negativo 9 menos 2, los dos son negativos, eso quiere decir que debemos de sumar los números y llevar el mismo signo a la respuesta, entonces la respuesta es negativo, y 9 más 2 sería 11. Ok, vamos a hacer también aquí el método horizontal. Recuerda que hay un método horizontal y un método vertical. Lo que acabamos de hacer es el método horizontal. Y vamos a hacer ahora el método vertical. Voy a borrar esto para hacer el método vertical para estos dos. Para hacer el método vertical vamos a poner al primer polinomio en forma estándar, y este ya está en forma estándar, así que lo escribimos así como está. 4x al cuadrado más 2x menos 3, y al segundo polinomio lo vamos a poner aquí el cuadrado debajo del cuadrado, el lineal debajo del lineal y la constante debajo de la constante. Entonces, en este caso, también este ya está en forma estándar, iría en el mismo orden, pero recuerda que porque tenemos aquí el negativo, debemos de cambiar el signo. Entonces, cuando colocamos acá, vamos a cambiarle el signo. Entonces,
el 3x al cuadrado, que es positivo, nos quedaría aquí menos 3x al cuadrado. El 5x, que es positivo, también va a quedar acá negativo. Entonces es menos 5x. Y la constante que tiene signo negativo, acá va a quedar como positivo. Positivo 3. Y ahora combinamos esto. Combinando menos 3 con más 3 son el mismo número y signos opuestos. Esta es la situación en donde estos se cancelan a 0 porque son inversos de la suma. Entonces desaparece y no me queda nada aquí para la respuesta. Combinando estos dos, ahora tenemos más 2x menos 5x, signos diferentes, reste los números y lleve el signo del número con el valor absoluto mayor a la respuesta. Entonces es menos 3x. Y acá tenemos una vez más signos diferentes. El 4x al cuadrado es positivo y el 3x al cuadrado es negativo. Entonces lo podemos ver como signos diferentes y tenemos que restar los números. 4 menos 3 es 1. X al cuadrado. Y este es positivo porque la respuesta lleva el signo del número con el valor absoluto mayor. O lo podemos mirar simplemente como una resta. 4 menos 3, 1x al cuadrado. Recuerden que este 1 no necesariamente tiene que estar escrito. Lo voy a borrar ahora. Y es así como debe de lucir la respuesta final. El siguiente, vamos a hacerlo también con el método vertical. Vamos a poner al primer polinomio en forma estándar acá. Entonces empezamos con b al cuadrado. Recuerda que este no tiene el término lineal, el término con exponente 1, así que aquí lo vamos a dejar un espacio vacío y luego vamos a poner el menos 9 más acá, que sería en el lugar de las constantes. Entonces espacio vacío y menos 9. Al siguiente lo vamos a poner en forma estándar. Primero iría este 5b al cuadrado, pero con el signo contrario. Entonces sería positivo 5b al cuadrado. Positivo 5b al cuadrado. Luego este sí tiene el término lineal. Entonces este va acá en el espacio que tenía vacío arriba. Es negativo 6b, porque originalmente aquí tenemos positivo 6b, pero como estamos multiplicando por negativo 1, ese positivo tiene que cambiar a negativo. Y por último, las constantes, este 2 que es positivo, acá debe de estar negativo porque estamos multiplicando por un negativo. Entonces nos quedaría menos 2. Y combinamos esto. Negativo 9 menos 2, signos iguales, sumamos los números, llevamos el mismo signo a la respuesta. Este término no tiene con qué combinarlo, así que se queda igual. Menos 6b. Estos dos, los dos son positivos y aquí tenemos un coeficiente de 1, entonces es 1 más 5, sería nada más 6. Sume los números porque tienen los signos iguales, sume los números. Y llevamos el mismo signo a la respuesta, quiere decir que la respuesta también es positiva, pero aquí no lo escribimos porque es el primer término. Así tenemos la misma respuesta en los dos casos.
con el método horizontal y con el método vertical. Y por último vamos a mirar el ejemplo número 3 y tenemos aquí un problema escrito. Find the result when 4y squared minus 2y plus 5 is subtracted from y squared plus 2y minus 1. Esto en español dice: encuentre el resultado cuando 4y al cuadrado menos 2y más 5 es restado de y al cuadrado más 2y menos 1. Entonces voy a poner aquí la parte esencial que dice: es restado de 4y al cuadrado menos 2y más 5 es restado de y al cuadrado más 2y menos 1. Entonces este se resta de este, o de otra forma, de este vamos a restar esto. Entonces también recordando lo que hemos aprendido anteriormente, cuando tenemos las palabras subtracted from, restado de, hay que voltearle el orden, y eso es lo que nos dice también la traducción directa en español. Restar esto de esto. Entonces esto va primero y esto va segundo. Vamos a escribir primero como la resta que debemos de hacer es y al cuadrado más 2y menos 1. Eso le vamos a restar 4y al cuadrado menos 2y más 5. Porque eso dice el problema. De este vamos a restar este polinomio. Además de eso, sabemos que subtracted from es una de esas frases especiales que nos dice que hay que voltear. Luego hacemos la resta normal, aplicando primero la propiedad distributiva con positivo 1 el primero, con negativo 1 el segundo. Y cuando multiplicamos por positivo 1, todos estos términos se quedan igual, entonces nada más nos quedaría y al cuadrado más 2y menos 1. Todos estos términos se quedan igual. Y ahora multiplicamos por negativo 1. Y sabemos que cuando multiplicamos por negativo 1, todos estos signos cambian. Entonces este de aquí, que es positivo, va a cambiar a negativo. Este que es negativo cambiaría a positivo. Y este que es positivo cambia a negativo, porque estamos multiplicando por negativo 1. Entonces nos queda menos 4y al cuadrado más 2y menos 5. Y por último, combinamos los términos semejantes, cuadrado con cuadrado, lineal con lineal, constante con constante. Y empezamos con aquel que tiene el exponente más alto, porque siempre la respuesta lo vamos a colocar en forma estándar. Tenemos y al cuadrado y menos 4y al cuadrado. Recuerda que aquí tenemos un coeficiente de 1 y es positivo. Entonces tenemos positivo 1 menos 4y, y positivo 1 menos 4y es negativo 3y al cuadrado. Luego combinamos más 2y con otro positivo 2y. Entonces es 2y más 2y. Nota que estos no son inversos porque los dos tienen la misma parte y los dos tienen el mismo signo. Aquí estos dos no se cancelan, sino hacemos la operación que nos indica que es suma. Es 2y
más 2y y eso sería 4y. Y por último, negativo 1 menos 5. Los dos tienen signos iguales, así que debemos de sumar los números y eso nos dejaría como respuesta menos 6, porque sumamos los números y llevamos el mismo signo a la respuesta porque los signos son iguales. Aquí tampoco se cancela, sería imposible cancelar, los números son diferentes, entonces no se puede cancelar. Aquí nada más hacemos la operación. Esa es entonces la respuesta de este problema cuando restamos 4y al cuadrado menos 2y más 5 de y al cuadrado más 2y menos 1. Ese es entonces el proceso para restar polinomios. A continuación están los ejercicios de práctica. Hágalos, practíquelos y no se olvide de hacer la tarea y enviarme a mi correo electrónico. Eso es todo para la lección del día de hoy.